Buenas noches. Hoy vamos a hacer la retroalimentación de la etapa 1 del wiki. Entonces, para ello, les traigo la siguiente presentación. Acá vamos a desarrollar cada uno de los ítems que estaban planteados para dicha etapa. Entonces, el primer punto era resolver un ejercicio, como acá se les está mostrando. Entonces, en este ejercicio, ¿qué se les plantea? Se les plantea dos ecuaciones. Y la idea es hallar el valor tanto de R como de T para poder dar solución a la pregunta que nos plantean. En este caso, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? A. R y T son iguales. B. T es la octava parte de R. C. R es la mitad de T. D. R es el doble de T. E. Ninguna de las anteriores. Entonces, para poder resolver este ejercicio, lo primero que teníamos que hacer era despejar cada una de las ecuaciones planteadas. Entonces acá vamos a encontrar las ecuaciones. En la primera, ¿qué deberían haber hecho? Entonces, lo primero que tenemos es al costado derecho 1 menos 2. Esto se puede resolver de manera directa, entonces 1 menos 2 me daría menos 1. Ahora, si miramos al costado izquierdo, tenemos una fracción. Todo denominador siempre está dividiendo con respecto al numerador. Entonces este denominador pasa al otro lado a multiplicar, que es lo que sucede acá. Entonces acá nos quedaría menos 1 por 3, que como resultado nos da menos 3. O sea que la igualdad va a quedar de la siguiente manera. 4R menos 7 igual a menos 3. ¿Qué está haciendo el menos 7? Bueno, o el 7. Está restando. Entonces pasaría a sumar al otro lado. Entonces nos quedaría menos 3 más 7, 4. Y ahora el 4 que acompaña a R, como está multiplicando, pasaría a dividir. Nos quedaría 4 sobre 4, que da como resultado que R es igual a 1. En la siguiente ecuación, ¿qué es lo que se hace? Tenemos al costado izquierdo una resta de fraccionarios. Entonces, ¿cómo se resuelve? 2 por 3, 6, menos T, todo sobre 3. Acá, ¿cómo se hizo? Ya recuerden que el 2, al ser un número entero, se agrega un 1 como denominador y se multiplica la expresión como tal, que nos da el resultado que tenemos acá. Luego, al costado derecho lo dejamos tal cual, no hay con quién resolverlo. Los dos denominadores pasan a los lados opuestos a multiplicar. Entonces, 6 por 6, 36, menos 6 por T, 6T. Y el 3 pasa al otro lado, que nos quedaría 3 por T, 3T. Para despejar T, entonces acá, el menos 6T, dado que tiene negativo, pasa al lado opuesto con signo positivo. Entonces tendríamos 36 es igual a 3T más 6T. Que esto saque es igual. 36 es igual a 9T. El 9, como está multiplicando, pasaría a dividir. Me quedaría 36 dividido 9, que da como resultado que T es igual a 4. Si miramos las respuestas que teníamos en el enunciado inicial, quiere decir que ninguna de las anteriores era solución, ya que 4 con respecto a 1 o 1 con respecto a 4 no son iguales, no es la octava parte, no es tampoco la mitad, no es el doble, por lo tanto nos queda ninguna de las anteriores. Como segundo punto tenemos un problema de aplicación. Entonces, en una fábrica embotelladora se tiene 3 máquinas, llamémosla A, B y C. En un día de producción se sabe que cada 5 botellas que produce la máquina A, la máquina B produce 7. Y por cada 2 botellas que produce la máquina B, la máquina C produce 3. Entonces, el primer punto consiste en completar la tabla que aquí se les presenta. Entonces, para completarla, existen unas proporciones que se deben plantear de acuerdo a las normas o las reglas que nos están dando dentro del problema. Entonces, acá las vamos a encontrar. ¿Cómo nos quedarían las proporciones? 5 séptimos correspondería a la proporción entre A y B. De esta proporción podemos despejar a A. Entonces, como B está dividiendo, pasa a multiplicar y por lo tanto nos queda 5B sobre 7. O también podemos despejar a B. Entonces, al despejar a B nos quedaría 7A sobre 5. Son las dos fórmulas que podemos sacar de la primera proporción. Y luego tenemos la segunda proporción. 2 tercios, ¿a quién corresponde? A B sobre C. De esta misma ecuación también podemos extraer a quién? A B, que es igual a 2C sobre 3, y a C, que es igual a 3B sobre 2.
Con estas ecuaciones ya podemos resolver cada uno de los valores que nos faltan dentro de la tabla, reemplazando de acuerdo a lo que nos están dando. Entonces, por ejemplo, acá nos estaban dando en un inicio, por ejemplo, en el día 2 nos están dando el valor de C. Entonces, como ya tengo C, puedo en la fórmula donde está el valor de C, por ejemplo acá, puedo hallar B. Quiere decir que 2C, al multiplicar 2 por el valor de C y dividirlo entre 3, me da el valor de B de ese día. Y así con cada uno de los razones y proporciones que tenemos acá. Después de completada la tabla, ¿qué podemos hacer? Ya podemos dar solución a las 12 preguntas que nos formulaban. Entonces la segunda nos dice, ¿cuál es la razón de proporción entre la máquina C y la máquina A? Esta razón es directa o inversamente proporcional. Explique por qué. Entonces, la razón, ¿cómo se saca? Como me dicen la razón entre C y A, se hace la adición cogiendo dos de los valores, o sea, un valor de cada una de las variables que me preguntan. Un valor de C y un variable de A, pero deben ser del mismo día. Entonces, por ejemplo, acá yo cogí 5.250 y lo dividí entre 2.500, que es la proporción que me están pidiendo. Y nos da como resultado 2.1. Si yo hago eso con cualquiera de los valores en el mismo día, me va a dar la misma razón. ¿Listo? O sea, ¿qué quiere decir? Que esa es la razón de esa proporción. Ahora, las variables son de tipo directa. ¿Por qué? Porque mientras aumenta la máquina C, también va a ir aumentando la producción de la máquina A. ¿Listo? Entonces, como ambas variables aumentan, la razón es directamente proporcional. Ahora la última pregunta. ¿Cuál es la cantidad total de producción en la semana? En la tabla nos arrojó como resultado que el total de la semana fue de 63.900. Entonces, esa era la respuesta.